Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir un nuevo novilunio en este programa que se denomina Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Libra y agradecemos, como hacemos siempre, a Radio Mantra esta oportunidad para meditar y para conversar sobre algún servidor de la humanidad. En el periodo de luna nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores cuando la intención es adecuada e impersonal, uniendo en ese anhelo a miles de almas en el planeta que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello producirá. En cada novilunio y en este programa tratamos todos los meses de hablar y destacar a algún servidor de la humanidad, comprender su obra y servicio y, siempre que fuera posible, fortalecer sus manos, ayudarlo y apoyarlo, pues como dice el maestro tibetano, descubran a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y fortalezcan sus manos. ¿Qué haremos hoy como grupo? Le vamos a hacer un resumen de lo que haremos el día de hoy. Vamos a leer sobre la vida y obra de la santa y visionaria Hildegarda de Bingen. Conversaremos sobre el tema después de la lectura, a ver qué nos resulta, y finalizaremos, como siempre, con un espacio meditativo. Bueno, Hildegarda de Bingen fue una santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata.
La polimatía es la sabiduría que abarca conocimientos sobre diversos campos de la ciencia, artes o las humanidades. Ella fue abadesa, mística, líder monacal y profetisa alemana. Nació en 1098 en Bermersheim, cerca de Maguncia, Alemania. Última de los 10 hijos de un matrimonio de la nobleza local. Sus padres consideraron que Hildegarda debía ser dedicada al servicio de Dios como diezmo. A los 6 años comenzó a tener visiones que siguieron durante el resto de su vida. Cuando la niña contaba con 8 años, la entregaron para su formación a Jutta, hija de los condes de Spenheim, la cual vivía en una pequeña casita adosada al monasterio de los monjes benedictinos, fundada por San Disibodo en Disibodenberg. Jutta instruyó a la joven en la recitación del Salterio y le enseñó a leer y escribir. La reputación de la santidad de Jutta y de su alumna pronto se extendió por la región, y otros padres ingresaron a sus hijas en lo que se convertiría en un pequeño convento benedictino agregado al monasterio de Disibodenberg, y más tarde, a la edad de 15 años, Hildegarda profesó como monja en este lugar. Las visiones continuaron durante toda su vida. Cuando Jutta murió en 1136, Hildegarda fue elegida abadesa de la comunidad a la edad de 38 años. Como las visiones continuaban, el monje Godfrey, su confesor, lo reveló a su abad, el cual lo comunicó al arzobispo de Maguncia, que examinó sus visiones con sus teólogos y dictaminó que eran de inspiración divina, y le ordenó que comenzase a escribirlas. Hildegarda, visionaria y escritora. Desde niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. Desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que mi alma temblaba. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Jutta, quien al parecer tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía, y en algunos casos de música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias que dieron como resultado el primer libro llamado Escivias, Conoce los caminos. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellas, por lo que, para disipar sus dudas, recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta pidiéndole consejo sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas de conocimiento general. En dicha misiva, enviada hacia 1146, confesaba al ilustre monje cisterciense
que lo había visto en una visión como un hombre que veía directo al sol audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a sí misma debilidad. Solicitaba su consejo. Tanto Bernarda de Claraval como posteriormente el Papa Eugenio III confirmaron la inspiración de Hildegarda. Bueno, y ahora vamos a hablar de las obras de Hildegarda. Entre sus obras tenemos obra musical, de las que se conservan más de 77 obras con letra y música. Son himnos, antífonas y responsorios. Fueron recopiladas en la Sinfonía de la Armonía de Revelaciones Divinas, la mayoría editadas recientemente, así como un auto sacramental cantado titulado El Tubum, y esto ocurrió en 1150. Hay que decir que si uno busca en internet, en YouTube, aparecen un montón de estas obras de música de Hildegarda y también aparece una película. Después vamos a hablar un poco sobre la película. Es muy interesante ver esa película, aunque uno no pertenezca, ¿no?, a la misma religión o no tenga una religión, es una vida muy interesante. Bueno, continuamos con las obras. También tiene obras de medicina y bajo un único título, Libros sobre las propiedades naturales de las cosas creadas. Ahí, para la época, escribió textos sobre medicina, inclusive sobre medicina de los órganos genitales femeninos, ¿no?, ginecología, y cosa que en aquella época era prácticamente inexistente. También tiene obras teológicas, junto con el Civias, que recién mencionamos. Sus obras teológicas más importantes son Liber Vitae Meritorum, y entre 1163 y 1173, 10 años, escribió el Liber Divinorum Operum, considerados como las obras teológicas más importantes de Hildegarda. También era muy activa escribiendo cartas, y su obra epistolar se conservan más de 300 cartas a personas de toda índole que acudían a ella en demanda de consejos, como árbitro para que dirimiese sus contiendas. Hildegarda escribió cartas a papas, cardenales, obispos, abades, reyes y emperadores, y también, por supuesto, a monjes y a monjas, hombres y mujeres de toda clase, tanto en Alemania como en el extranjero. Se conservan las cartas cruzadas con 2 emperadores, ¿no? Esto para tomar una real dimensión de la importancia que tenía Hildegarda por sus visiones y las cosas que veía y cómo todo el mundo lo consultaban. Cartas cruzadas con 2 emperadores, que son Conrado III y su hijo y sucesor, emperador Federico I Barbarroja. También se escribió carta con los papas Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV y Alejandro III. Con el rey inglés Enrique II y su esposa Leonor de Aquitania, y una larga serie de nobles, cardenales y obispos de toda Europa, a quienes ella aconsejaba y, si era necesario, reprendía, y era escuchada por todos como referencia moral de su tiempo. Y nos queda hablar de otras obras. Entre otras obras hay una que se llama Respuestas a 38 preguntas,
50 homilías sobre los evangelios, comentario de la regla de San Benito, comentario del símbolo atanasiano, vida de San Ruperto y también vida de San Disigodo. Bueno, en ninguna de las obras o cartas Hildegarda se atribuye a sí misma ningún mérito. Antes bien, se define como pobre criatura falta de fuerzas. Todo lo que sabe y hace es obra de Dios. Las visiones, las revelaciones, las curaciones que realizó fueron sobrenaturales. Dijo: todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores, mientras absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis, como he dicho en mis visiones anteriores. No he expuesto nada que haya aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido en los secretos celestes. Se puede considerar que Hildegarda continuó el trabajo de los profetas en la proclamación de las verdades que Dios deseó que supiera la humanidad. Escribe pues estas cosas no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, y ningún otro hombre lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. Es el prólogo de Liber Divinorum Operum. Primera visión. Tras describir esta imagen, fruto de su primera visión como la imagen de Dios, con apariencia humana, bella y magnífica en su misterio, explicó las palabras pronunciadas por la imagen, por las cuales se entiende el amor que se denomina vida ígnea de la sustancia de Dios, y explicación de los múltiples efectos de su potencia en las diversas naturalezas o cualidades de la creación. Esta imagen dijo: yo soy la energía suprema y abrasadora. Yo soy quien ha encendido la chispa de todos los seres vivientes. Nada mortal mana de mí, y juzgo todas las cosas. Con mis alas superiores vuelo sobre el círculo de la tierra y al cubrirlo con mi sabiduría lo ordeno rectamente. También la vida abrasadora de la sustancia divina arde sobre la belleza de los campos, reluce en las aguas y arde en el sol, en la luna y en las estrellas, y que con el hálito celestial suscito la vida en todos los seres, vivificándolos con la vida invisible que todo lo sustenta. En efecto, el hálito vive en el borde del bosque, en el verde del bosque, y en las flores, las aguas, fluyen como si estuvieran vivas, y también el sol vive por su luz, y cuando la luna declina, resurge la luz del sol a una nueva vida, y también las estrellas resplandecen con su claridad como si estuvieran vivas. Bueno, vamos a continuar con la visión, y dice así: también he colocado las columnas que aguantan todo el globo terráqueo. Igualmente he creado a los vientos que tienen a su servicio las alas de los vientos más débiles. Estos vientos suaves sujetan a los vientos más fuertes que ellos, a pesar de su debilidad, para que no se manifiesten peligrosamente, tal como el cuerpo protege y contiene
al alma para que no se disuelva. Y como la respiración del alma rehace el cuerpo y lo fortalece para que no muera, así los vientos más fuertes animan a los vientos, a ellos sometidos, para que desarrollen de manera adecuada su tarea. Por lo tanto, al ser yo energía de fuego, le dice la visión, que está en ellos de manera invisible, ellos se encienden gracias a mí. Como la respiración es la causa por la cual el hombre se mantiene constantemente en movimiento y como la llama vive en el viento abrasador. Todas las cosas en su esencia están vivas y no han sido creadas en la muerte, porque yo soy vida. Así le dice la entidad en la visión, ¿no? Porque yo soy vida. También soy la capacidad de razonar, por cuanto tengo el hálito de la palabra sonora, por la cual toda criatura ha sido engendrada. Y en la creación de todas las cosas he introducido mi soplo de tal forma que ningún ser de la creación es efímero en su especie, porque yo soy la vida, soy vida íntegra y perfecta, que no ha manado de las piedras, ni florece de las ramas, ni tiene origen gracias a la semilla de un macho, sino que todo lo que es vital ha brotado de mí. La capacidad de razonar es una raíz que, sonando, hace florecer en ella misma la palabra. Y puesto que Dios es racional, y ya que toda su obra llega a floración perfecta en el hombre creado a su imagen y semejanza, ¿cómo podría ser que no se aplicara a inscribir en el nombre a todas las especies siguiendo un orden? El deseo de Dios desde la eternidad fue que su obra, es decir, el hombre, fuera hecho, y cuando hubo cumplido esta obra suya, le confió a todas las criaturas para que el hombre pudiera trabajar sirviéndose de ellas. De esta manera, Dios hizo su obra, es decir, el hombre. Así entonces la entidad le transmitía la visión a Hildegarda. Pero continúa. ¿Sí? Yo soy el sostén de todo, porque todas las cosas vitales reciben su ardor en la eternidad, vida que no ha tenido principio y no tendrá fin. Cuando se pone en movimiento y actúa es Dios, y aún así esta única vida se divide en tres energías vitales. La eternidad es el Padre, el Verbo, el Hijo. El aliento que los conecta se denomina Espíritu Santo. Igualmente, Dios quiso representar esto en el hombre con tres elementos: cuerpo, alma y razón. Mis llamas dominan sobre la naturaleza, sobre la belleza de los campos, es decir, la tierra, la materia con la cual Dios formó al hombre. Tal como penetro en las aguas con mi luz, el alma penetra el cuerpo entero, y tal como el agua riega toda la tierra, así el alma fluye por todo el cuerpo. Si digo que estoy ardiendo en el sol y la luna, es una alusión a la inteligencia. ¿No son las estrellas las innumerables palabras de la inteligencia? Y si mi soplo, invisible vida, mantenedor universal, despierta el universo a la vida, significa que las cosas que viven y crecen deben al aire y al viento su subsistencia según los dones de su naturaleza, alejados de la nada. Bueno,
hay que ver que esto es 1100, el año 1100, ¿no? Y el lenguaje de la visión es más o menos de la época, una visión aparentemente de Dios o de una entidad. Está el dibujo de la entidad que le ha transmitido esta visión, y es como un ser humano con alas, bien podría ser el ángel solar, como decimos en nuestra concepción teosófica esotérica, o podría ser Dios, no sé, los que reciben visiones divinas, estamos acostumbrados a los místicos cristianos, ¿no? Que entran en éxtasis. ¿Sí? Acá lo bueno es que ella decía que no entraba en éxtasis, pero que veía cosas y escuchaba una voz que le transmitía y le decía que las escribas, es decir, un libro, como vimos ahí, tardó 10 años en escribirlo, así que era un trabajo continuo, ¿no? Y si nos recordamos de Alice Bailey, estuvo trabajando del 18 al 48, estuvo trabajando 30 años, ¿no? Con el maestro tibetano, y escribió unos cuantos libros. Así que, pero lo que es interesante de Hildegarda es que no solo tenía las visiones, sino todo lo otro que mencionamos, ¿no? Dirigía un monasterio de monjas, no sé, estudiaba, tenía obras musicales, obras de medicina, se carteaba con todo el mundo. ¿Qué te parece todo este escenario, Jesús? Pues mira, me parece revelador porque no lo conocía. Hace muchos años sentí hablar de ella, pero no sabía que esta experiencia, tú has apuntado el ángel solar, a mí me recuerda lo que se dice de la cuarta iniciación, lo que el tibetano más o menos sugiere de la cuarta iniciación. Más que nada por el tema del fuego. Al mismo tiempo, me recuerda mis comienzos de joven con los libros de Nicolás Reri y de Leona Rerick, porque el tema del fuego está muy presente. Evidentemente, cuando se dice nuestro Dios es un fuego consumidor, esa energía, que no es que sea fuego, es que no encontramos parangón en la naturaleza para definirla. Luego hay una cosa muy importante de esta discípula. Los pies los tenía en tierra. Ella dice, no entraba en éxtasis, con lo cual te está diciendo que el mecanismo inferior, la personalidad, la mantenía firme, alineada con la conciencia superior. No se dejaba llevar por las emociones, por la fantasía del plano astral, sino que era plenamente consciente. Y al final dice algo maravilloso. La eternidad es el Padre, el Verbo es el Hijo, y el aliento que los conecta se denomina Espíritu Santo. Bueno, es una manera de definir el famoso mito, el famoso misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, los 3 puntos de la divinidad, los 3 vehículos de la mónada, los 3 aspectos de manifestación de la conciencia. Es curioso porque esto dio motivo a un cisma entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, por el tema del Padre y del Hijo. Ha dado muchísimas horas de reflexión desde los primitivos cristianos, los gnósticos, y francamente es un tema a discutir filosóficamente y que nosotros en el Sendero tratamos de manifestar, y que el Cristo, el discípulo Jesús de Nazaret en concreto, cuando alcanza la cuarta iniciación, lo revela. Revela al Padre a través del sacrificio, de la vivencia karmática. El plano físico lo domina. Por lo tanto, elimina ya su forma externa. Y ella lo ha explicado 1000 años antes de una manera maravillosa. Y es curioso que en aquella época, que el Imperio Romano de Occidente había 500 años que había caído, que entró una oscuridad en Europa tremenda, unas pandemias, unas hambrunas terribles, y que prácticamente se fue un imperio, y para construir un mundo nuevo fue muy complicado, porque hubo una lucha fratricida entre el poder del emperador y el poder del Papa. Esto es algo que hay que puntualizarlo en Europa. En España lo vimos de otra manera. Claro, ahí se dice, ¿no? En lo que leímos de las cartas, que pedía que hiciera de mediadora, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela, todo esto? Mirá si un día se te aparece una luz y te empieza a hablar. Supongo que lo tomarás con ecuanimidad o saldrías corriendo, ¿no? No tengo idea, Dani, si pasara eso. No, pero son cosas que pasan. En toda la historia han pasado estas cosas, ¿no? Lo bueno es que está escrito todo lo que se escribió y se puede leer, se puede analizar,
se puede ver, que si son, digamos, visiones así fantasiosas o si son cosas concretas. ¿Qué te parece todo este asunto? Bueno, en primer lugar, ver que los padres, de lo que hemos comentado, ¿no? Que los mismos padres ya disponían del destino de los hijos, eso me ha llamado mucho la atención cuando la llevan a ella a esa especie de convento. Y después la personalidad que ella tenía, una personalidad fuerte dentro de todo, ya que ahí en la misma película que hemos comentado, que había una película que narra la vida de ella, la presenta con esa vitalidad de, puede ser el primer rayo, pero en realidad es la forma que ella se expresaba. Y también, como ha dicho Jesús, una persona que trabajaba con los enfermos, porque hay una escena ahí en la película donde se ve que ella va, los visita y les dice que bueno, que con oraciones como que no se van a curar solamente, entonces como que le da una planta, bueno, o algo para que era como una máscara que tenían que poner para el dolor. Bueno, entonces digo que estaba muy, muy actualizada en cuanto al tema de las plantas, ¿no? Y cómo Sí. era esa mezcla para aliviar distintas enfermedades. Y bueno, destaco esa figura de ella, y no era habitual, según se sabe, esa autoridad que ella tenía para estas visivas, para conversar, para la consulta. Es decir, como que tenía una claridad sobre las cosas que hablaba y expresaba. Así que, bueno, su obra ha sido una obra muy grande, como hemos leído, y también la música, los invito a que escuchen la música, está en YouTube y es muy bonita, angelical, y bueno, eso puedo aportar por ahora, Dani. Sí, siguiendo con lo que venís diciendo, ahí en la película se ve que al lado del convento tenían un lugar donde plantaban plantas aromáticas, plantas medicinales, incluso salía ella con las monjas y decían, ¿esta qué planta es? Tal planta, y ¿para qué sirve? Para esto, para el dolor de estómago, para el dolor de intestino, para la inflamación, no sé qué, ¿no? Es decir, es lo que hoy en día se llama la fitoterapia, ¿no? Y que se enseña, por ejemplo, yo estuve en João Pessoa, en Brasil, en una universidad muy importante, hay una facultad de fitoterapia y producción de esencias vegetales. También en la película, es decir, para la época, ¿no? Hoy que se está revalorizando todo el poder de las plantas para tratar de enfermedades y no darle tanta importancia a la pastilla fabricada por las multinacionales, ese saber se está recuperando. Bueno, esa en 1100 ya sabía, se ve que la guía que lo guiaba en las visiones sabía bastante, ¿no? Y me causó una linda impresión cuando eso que vos comentaste de que iba a ver los enfermos, y entonces le recomendaba plantas, fitoterapia, pero también le recomendaba música. Es decir, utilizaba la musicoterapia, la curación por la música. Pero como en aquella época no había artefactos electrónicos para ponerle una música, se quedaba una de las monjas cantándole algunas músicas de esta que ella misma había compuesto para producir el alivio de la enfermedad, ¿no? Es decir, bien adaptado a la época. ¿Y cómo sabía ella qué música para tal enfermedad y qué otra música para tal otra enfermedad? Bueno, eso es algo que solo ella sabía, ¿no? Y habría que ver si se curaban o no los enfermos. Y bueno, ¿qué más podemos decir, Jesús? Pues mira, que el hecho de que tuviera, yo reflexionando un poquito más sobre ella habla de visiones. Yo creo que tengo mi propio punto de vista a partir de este momento. No es que fuera una visión, para mí ella era una iniciada y tuvo que presentarlo de esa manera, como el que había tenido una visión,
para evitar la Inquisición o que la Iglesia, y es curioso porque se relata que tanto el Papa como San Bernardo de Claraval, el fundador de la Orden del Císter, realmente la escucharan. Porque es lo que pasa, Jesús, que las mujeres en aquella época, algunas ni podían estudiar, ¿no? En este caso sí que entraban a los conventos. Aclararle a Marcela que era muy común que las familias nobles dedicaran a alguno de sus hijos para entrar en la iglesia, ¿no? Era una costumbre. Pero ella, por ejemplo, no escribió las visiones por motu propio, es decir, sin pedir permiso. Pide permiso al Papa y al consultor, y recién cuando le dan permiso empieza a escribir las obras, ¿no? Yo es que lo que veo es que ella tenía esta capacidad, y para evitar precisamente inquisiciones y problemas, y es curioso que lo presenta de esta manera. Lo importante es que ella esto lo percibía, y esta capacidad de comunicarse con el reino vegetal la tenía. Por lo tanto, conocía las plantas no por lo que le explicaran las hermanas o lo que pudiera estudiar, sino por percepción directa. Y es curioso que tuviera ese nivel cultural tan elevado y que pudiera cartearse literalmente con lo más florido de la época: emperadores, papas, reyes, cardenales, abades, abadesas. Eso es algo bastante sorprendente, porque la Iglesia ha tenido siempre un mecanismo de defensa muy claro. Todo lo que es novedoso lo pone bajo sospecha, y si procede de una mujer, no olvidemos que aquí en España a Santa Teresa el Santo Oficio la persiguió, igual que a San Juan de la Cruz. De hecho, San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, estaba inscrito en una galera para marcharse a América, pero se murió por el camino, no llegó a embarcar, porque la Inquisición le hizo la vida imposible aquí en España. Y quien dice eso, pues dice muchas más cosas en el resto de Europa. Que es muy extraño que la Iglesia lo tolerara. Muy extraño. Sí, es extraño. Lo que pasa que lo que escribió, eso a nosotros en la época actual, lo que leímos, a lo mejor a los oyentes les llama un poco la atención y como desactualizado o no acorde a la época actual, pero evidentemente esos escritos, cuando fueron estudiados por los hombres más influyentes de la Iglesia en cuestión de teología, vieron que tenía, digamos, una coherencia y les interesó y le dieron permiso para escribir. Hace poco se hizo un encuentro en Brasil sobre Hildegarda, porque era un aniversario, creo, y ahí estuvo una compañera nuestra, Ana Luisa. Acá me está escribiendo por el móvil, y dice que no me olvide de decir que creó 2 conventos de monjas, es decir, no solo le dieron el convento a ella con 38 años, sino que ella creó a su vez otros 2 conventos de monjas, es decir, y no era fácil construir conventos, ¿no es cierto? La parte de edilicia, la parte de la infraestructura, la educación de las candidatas a monja. Y también lo que me dice Ana Luisa acá, dice que no nos olvidemos de decir que también curaba con piedras, es decir, utilizaba las piedras, que ahora en algunos lugares se utiliza eso, ¿no? Piedras semipreciosas, que a veces se colocan en los chakras o se colocan en el órgano, sobre el órgano que ha estado enfermo durante un tiempo, es decir, que utilizaba toda una serie de sabiduría para la curación, que, bueno, la medicina ortodoxa no la usa, pero que se está revalorizando hoy día con distintas disciplinas complementarias, ¿no? Y, ¿qué más quería decir? Bueno, ya me voy a acordar. Lo que quería decir, Jesús, es que el maestro tibetano habla, no me acuerdo en qué libro, no sé si en Telepatía o El Destino de las Naciones, El Destino de las Naciones creo que dice que volverá la época de las sibilas, es decir, las sibilas son como oráculos que reciben, digamos, de una entidad superior, reciben mensajes para dar a la humanidad. Entonces, un poco ella era una sibila dentro de la iglesia católica, entonces tenía un lenguaje así, un lenguaje, digamos, religioso,
¿no? No cabía otro, y parecía que le hablaba Dios o una entidad que le hablaba en nombre de Dios por la terminología que usa, ¿no? Acá pregunta Ricardo, dice, ¿se manifestó el primero y el sexto rayo? Les pregunta a ustedes, ¿no? Bueno, puede ser que ella en su personalidad tuviera el primero, porque no es que era de carácter firme, tenía mucha decisión, ¿no? Y la propia visión y lo que le decía la entidad le daban seguridad y tenía mucha decisión para llevar adelante las cosas y no temía enfrentarse con papas, emperadores y demás, ¿no? Es que para mí sigo pensando que lo que esta mujer hizo era Agni Yoga. Sigo apuntando al tema del fuego y al tema del plano búdico. Es decir, aquí se apuntan unos rayos, seguramente su vida fue un cuarto rayo total, de lucha continua, es decir, mantener un equilibrio, un pragmatismo, búsqueda de armonía dentro de un conflicto que por ser mujer y ser un miembro de la Iglesia tenía mucho más acentuada, además, aparte que era sibila, como acabas de decir, era evidente. Nosotros, ¿Se ha cortado la comunicación? Parece que pues la verdad es que estamos ante un ejemplo, yo no lo conocía de esta trascendencia, pero maravilloso. Tratar de hablar de lo divino, de lo sublime, y hablar desde el punto de vista de alguien que está en la Iglesia Católica, que tiene un rango determinado, abadesa de un convento al final, y que prácticamente toda su vida ha sido fiel a esta comunicación interna. Claro, esto tiene muchos matices, pero solamente las palabras relativas a este fuego abrasador, a este océano de fuego que ella percibía, a esta eternidad, cuando la eternidad es el Padre, el Verbo es el Hijo, y el elemento que los conecta se denomina Espíritu Santo o la mente. Claro, nosotros en el camino de retorno lo primero que desarrollamos es la mente. Y claro, la mente hemos tomado por bandera a la mente inferior, la que está ligada al mundo de la personalidad, de los sentidos. Por lo tanto, la visión que podemos tener es muy subjetiva, muy parcial, muy limitada, porque está nada más pendiente no del espacio, sino del tiempo que nos toca vivir. Y eso es algo alarmante, pero claro, hemos de entender que una encarnación da para lo que da. Pero que hayamos tenido testimonios a lo largo de la historia que hayan sido capaces de presentarnos el futuro, las siguientes etapas de la evolución, es algo digno de encomio, y que haya hecho tanto, un servicio tan intenso y tan extenso en favor del grupo de la humanidad, es para quitarse el sombrero. Claro que sí, Jesús. Si pudieras dar 2 o 3 puntos fundamentales de la obra de Hildegarda, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los que te parecen más importantes? Creo que es amor a la verdad, compromiso interno muy acentuado y sobre todo servicio, que viene a ser lo mismo. Servicio es la capacidad de irradiar, de manifestar todo lo que internamente uno atesora, lo más sublime, es decir, manifestar el alma en cada acción de la vida. Y el tema que haya tocado, por ejemplo, el tema de las plantas, que luego muchos años después el doctor Bach, las esencias y muchísimos más hayan hecho todo el mundo, es como una preparación para lo que vendrá en el futuro, una dependencia clara del reino vegetal, que tal vez sea el reino junto al animal más castigado por el ser humano. Estamos cada día destruyendo miles de kilómetros cuadrados de selvas y no nos damos cuenta del problema que estamos generando en la humanidad. Ahora, hemos de entender que nosotros aprendemos a través de la prueba-error. No podemos presumir de una visión interna porque nuestra mente concreta da para lo que da. ¿Cómo podemos revertir esto? Y además, quitarnos el sombrero delante de ella porque apostó nada más y nada menos por la salud femenina, cuando eso no se tenía en consideración. Prácticamente hace 1000 años no en todas partes se consideraba un ser vivo a la mujer, simplemente un elemento que daba luz a otros cuerpos que iban a ser utilizados, etcétera, etcétera. Pero no tenía un estatus como el que tenemos, como el que tiene ahora, que debería ser mucho más grande en la sociedad, evidentemente que sí, pero de no tener nada a tener, hemos cambiado bastante. Ahora, ¿qué nos queda hacer a partir de ahora? Pues continuar con su ejemplo, es decir, ella tuvo esa percepción,
pero es que esta percepción la podemos ampliar con los matices que cada uno de nosotros podamos aportar. Sí que es verdad que esto es un lenguaje muy metafórico, me recuerda también a Vicente Beltrán un poco, me recuerda a Vicente Beltrán igualmente, esta forma de que este fuego, los campos, los ríos, el mar, la luna, es decir, todas las referencias de dualidad y de expresión de conciencia las menciona precisamente en esta visión. Creo que con ello le estaban diciendo, olvídate de todo esto, porque a partir de ahora vas a estar viviendo en el mundo de la síntesis, me parece a mí, ¿eh? Pero lo vamos a dejar ahí. Pero me recuerda también a Vicente, eso sí. Es un lenguaje muy, muy florido. Realmente una gran obra, Santa Hildegarda, en esa época, en ese contexto histórico. Y, sí, bueno, se unió es curioso Dani. Sí, adelante. que de Alemania han salido grandísimos pensadores, grandes emperadores, grandes dictadores. Es curioso que el primer rayo de personalidad y el cuarto rayo de alma de Alemania haya traído estas almas tan grandes, tan maravillosas a la Tierra. Es curioso, es muy curioso esto. La tenemos a Ana Luisa, que es experta en Hildegarda, y por el móvil me está diciendo que hizo 4 grandes viajes por río, por barco, y también caminó a caballo, iba a caballo, visitaba las grandes catedrales benedictinas para hacer sermones, daba sermones, cosa que no, a las mujeres no le permitían hacer sermones, y me recuerda Ana Luisa que vivió hasta los 81 años. Bueno, hoy en día no es una gran hazaña vivir hasta los 81 años, pero en aquella época el promedio de vida era más o menos los 30 años, es decir, que tenía, a pesar de que ellas decían ahí que leímos que era débil, bueno, se ve que vivió mucho tiempo, ¿no? Y la salud la acompañó de alguna manera. También se nos va acabando el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, además de Vicente Beltrán Anglada, que tuvo tantas experiencias, habló con su maestro y tuvo contacto con ángeles, Es decir, él no plantea tener visiones, que Dios le hablaba ni nada, pero reveló toda una serie de cuestiones acerca de cómo está hecho el mundo espiritual y el mundo también material, los distintos reinos de la naturaleza. También hay otro caso, que es el de Vera Stanley Alder. Vera Stanley Alder era una discípula del maestro tibetano que figura en el Diario Secreto, el Discipulado en la Nueva Era, y ella cuenta en uno de sus libros, cuenta que la visita no un maestro, sino aparentemente un alto iniciado, y le muestra cómo es el sistema solar, le muestra toda una serie de cosas, la traslada junto con él a otros lugares, y ella escribió varios libros, entre ellos uno que se llama La Quinta Dimensión, lo tengo acá en mis manos, La Quinta Dimensión, y explica toda una serie de cosas al estilo, ¿no?, de Hildegarda. Es otra época ahora, pero ha habido testigos de este procedimiento, ¿no? De que el mundo espiritual se comunica con algunos seres humanos que tienen esa capacidad para comunicar cosas. Y otra cosa que quería, antes de que se nos acabe el tiempo, yo estuve en las jornadas que hicieron en Brasil y hubo una señora, no me acuerdo el nombre, que habló de la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación, no? Ahí explicaba que era una alimentación vegetariana fundamentalmente, y se habla del pan de espelta. El pan de espelta hace poco empezó a funcionar como un pan mucho mejor que el pan de la harina blanca tradicional refinada, y que acá en España se consigue pan de espelta en los supermercados, ya hecho, ¿no es cierto? Es decir, recién ahora, en el 2020, se está recuperando como sano el pan de espelta, cosa que Hildegarda ya por eso era una iniciada, sabía. Era una iniciada, era una pionera, claro, ¿no? Se anticipó a muchas épocas, en muchos campos, ¿no? A todo. Bueno. Vamos, ¿medito yo entonces o meditas tú? No, Dani le toca a Jesús, lo que pasa es que se había caído de la conexión. Vale, no pasa nada, adelante. Bueno,
vamos al espacio meditativo y vamos a hacer silencio, ¿no? Silencio físico a través de la relajación o a través de seguir, digamos, el ritmo de la respiración en forma espontánea. Vamos a aquietar nuestro cuerpo emocional, lo tranquilizamos observando las emociones y de esa manera al ver las emociones no las rechazamos ni nos regodeamos si es una emoción linda y vamos logrando una tranquilidad emocional. Al mismo tiempo prestamos atención a la mente y ahí a la mente prestando atención a los pensamientos vemos cómo se disipan, cómo desaparecen y va apareciendo un silencio en toda nuestra personalidad. En ese silencio podemos meditar. Es importante realizar silencio antes de todas las meditaciones o antes de recitar mantras, porque en el silencio podemos conectar con el ángel solar o con otras entidades espirituales, como lo hacía Hildegard, ¿no? Pero bueno, aunque no tengamos conexión, igual en el silencio podemos recitar mantras. Hoy vamos a recitar 2 mantras. El primero es el del nuevo grupo de servidores del mundo, que dice así: que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Ahora, a medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Los invitamos que escuchen, que participen de Sirviendo a la Humanidad el próximo miércoles 21 de octubre a las 13 horas Argentina, que trataremos el tema contemplación y serena expectación. También decirles que visiten nuestro canal en YouTube para ver programas anteriores.
Y también, antes de irnos, hablarles de las meditaciones de silencio, decirles que un grupo de amigos se ha reunido para hacer meditaciones de silencio todos los lunes y viernes a las 17:30 horas de Argentina, 22:30 horas de España, por ahora, porque va a cambiar, y pueden averiguar cómo conectar por la plataforma Zoom en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Bueno, hemos llegado hasta el final, esperamos que sigan investigando sobre la vida de esta gran servidora y discípula iniciada, dice Jesús, que se llamó Hildegarda de Bingen. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Hasta siempre.